Algo salió del barro usando mi rostro, una copia grotesca que el propio bosque moldeó, y que ahora persigue al original, como si yo fuera apenas un error que necesita ser borrado. Y si estás escuchando esto, por favor, entiende que quizá ya no siga con vida cuando termine de contar todo, porque cada segundo aquí dentro de esta abertura de piedra donde estoy escondida parece estirar el tiempo y apretar mi pecho, como si el mismo bosque respirara conmigo, esperando mi próximo fallo, mientras la lluvia cae pesada allá afuera, apagada, transformando el suelo en una masa pastosa que devora pasos, voces y esperanza. Y aún así, incluso con todo ese ruido, puedo oírla, o mejor dicho, puedo oírme, pero de un modo que no debería existir. Una voz húmeda, espesa, cargada de ese sonido lodoso que parece surgir desde dentro de la tierra, pronunciando mi nombre como si masticara cada sílaba Ansaeli. Y la primera vez que escuché eso, creí que era mi mente cansada, creando monstruos. Al fin y al cabo siempre amé las caminatas, siempre amé el silencio de los bosques. Siempre pensé que esos lugares eran los únicos donde por fin podía respirar hondo y sentir que el mundo entero se volvía más ligero. Pero aquella noche, en aquel lugar, quedó claro que no era el bosque el que me dejaba en paz. Era yo quien entraba exactamente donde él quería que estuviera, porque todo comenzó hace 2 días, cuando decidí explorar un sendero nuevo, aislado, sin registros, sin campamentos, solo pinos tan altos que parecían esconder el cielo. Y en ese momento no tenía idea de que estaba caminando hacia el interior de algo vivo, algo que observaba, imitaba y esperaba. Por Rabá, siempre he adorado hacer senderismo en los bosques. Siempre fue el único lugar donde el ruido del mundo disminuía lo suficiente para que yo finalmente pudiera escucharme, y quizá por eso insistí tanto en recorrer aquel sendero aislado lejos de la ciudad, lejos de cualquier ruta conocida, un pedazo de naturaleza que parecía intacto, escondido entre pinos tan altos que sus copas se mezclaban formando un techo vivo y oscuro, donde la luz del sol entraba apenas en hilos tímidos que rayaban el suelo cubierto de agujas, musgo y tierra húmeda. Y cuando estacioné aquella mañana de viernes, el silencio era tan absoluto que parecía que el bosque estaba conteniendo la respiración, esperando a que yo diera el primer paso hacia su interior. Y lo di, siguiendo un camino estrecho que casi no parecía existir, como si cada pisada mía se hundiera en algo demasiado blando, casi acogedor y al mismo tiempo incómodo. Como si el suelo reaccionara a mi peso, absorbiendo mis huellas, engullendo todo lo que yo dejaba atrás. Y aún así seguí, porque la paz de aquel lugar era casi hipnótica, una calma que no sentía hacía muchísimo tiempo. Así que caminé durante horas, oyendo solo el susurro discreto de las hojas y el crujido ocasional de una rama partiéndose en algún punto distante, hasta que el cielo empezó a cambiar, nubes oscuras formándose con una rapidez extrañamente acelerada, como si hubieran sido empujadas justo encima de mí. Y antes de que pudiera reaccionar, la lluvia cayó con fuerza fría, empapando mi ropa en cuestión de segundos. Así que encontré un espacio entre algunos árboles, levanté mi tienda de campaña lo más rápido posible e intenté refugiarme. Pero mientras me acostaba allí, escuchando el sonido del agua golpeando la tela, sentí algo que nunca antes había sentido en una caminata, una sensación de hundimiento, como si mi cuerpo estuviera siendo jalado hacia abajo por manos invisibles hechas de barro, y por un instante juré que la propia tierra respiraba justo debajo de mí, lenta y profundamente, e intenté ignorarlo, intenté creer que era solo cansancio. Pero entonces vino el sonido, aquel sonido húmedo, ahogado, que parecía una voz intentando forzar palabras a través del agua, una voz que era demasiado humana para ser solo el viento, pero demasiado mórbida para venir de alguien vivo. Y cuando me di cuenta de eso, cuando oí aquel murmullo acercándose a mi tienda, por primera vez sentí el bosque no como un lugar donde yo encontraba paz, sino como algo que finalmente estaba empezando a notarme. Esa noche, mientras el viento arañaba los laterales de la tienda y la lluvia martillaba el techo como dedos inquietos, intenté convencerme de que todo no pasaba de paranoia, de que cualquier sonido extraño en medio de una tormenta sería naturalmente distorsionado. Pero cuanto más intentaba racionalizar, más aquella voz parecía adquirir forma, primero como un murmullo apagado, luego como algo que arrastraba sílabas demasiado pesadas, demasiado húmedas, casi como si escupiera agua con cada intento de hablar. Y cuando finalmente me incorporé, con el corazón desbocado, sosteniendo la linterna con tanta fuerza que mis dedos dolían, sentí una ola de frío deslizarse por mi columna, porque la voz se volvió nítida, cercana, íntima, tan cerca de la lona que era como si algo respirara contra ella, empujando el aire hacia adentro. Y mi nombre casi salió de allí,
cortado por la viscosidad del sonido, como si hubiera sido moldeado por la garganta equivocada. Y aún así, cuando lancé la luz hacia la sombra exterior, no había absolutamente nada, ningún animal, ninguna figura, ningún movimiento entre los árboles, solo el vacío negro del bosque y el sonido constante de la lluvia. Así que me quedé allí, inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que cualquier cosa delatara la presencia de alguien, pero no había pasos, no había ramas rompiéndose, solo ese silencio tenso que parecía replegarse en cuanto yo intentaba alcanzarlo. Y traté de volver a acostarme, aunque mi mente estuviera en alerta total, repitiendo que aquello no era normal, que esa voz no podía haber sido fruto de mi imaginación. Aún así, obligué a mis ojos a cerrarse, intentando aferrarme a cualquier migaja de descanso. Pero la sensación de estar hundiéndome en el barro continuaba, como si todo mi cuerpo estuviera siendo succionado desde abajo. Y cuando finalmente el sueño me dominó por pura extenuación, vino repleto de pesadillas donde el suelo respiraba, donde los árboles se inclinaban para observarme y donde oía a alguien susurrar mi nombre desde afuera, usando una versión rota de mi propia voz. Y cuando desperté, con el corazón acelerado y la boca seca como si hubiera tragado polvo, me di cuenta de que la tormenta no había dado tregua. Y mientras recogía mis cosas con manos temblorosas, intentando mantenerlo todo lo menos empapado posible, el miedo que había sentido la noche anterior empezó lentamente a parecer pequeño, comparado con lo que aún estaba por venir. Porque, aunque no lo supiera, ya había sido elegida por el bosque. Y en ese instante, cuando me puse la mochila a la espalda y regresé al sendero, dejé atrás no solo mi tienda, sino la última sensación de seguridad que tendría en aquel lugar. La lluvia no se detenía, y mientras caminaba por el sendero oscuro, el barro se aferraba a mis zapatos, como si tuviera vida propia. Pesado, espeso, casi intentando tirarme hacia atrás a cada paso. Y el silencio del bosque era tan absoluto que el único sonido, además de la tormenta, era mi propia respiración. Irregular, tensa, como si mis pulmones estuvieran encogiéndose a cada minuto ahí dentro. Y fue entonces cuando, en medio de aquella soledad asfixiante, un destello blanco explotó ante mis ojos, un rayo golpeando el camino a pocos metros frente a mí, tan cerca que todo mi cuerpo vibró. Mi visión se manchó de luz y levanté la mano instintivamente para proteger los ojos. Pero en el momento en que hice eso, me di cuenta de que el suelo justo adelante estaba burbujeando, hirviendo, como si algo calentara el barro desde abajo, y me quedé allí paralizada, viendo cómo el lodo se elevaba, despacio, formando pequeñas ondas que subían y escurrían, hasta que de manera imposible, aquella masa comenzó a ganar altura, moldeando primero 2 pilares torcidos que pronto se transformaron en piernas, y luego un torso, luego brazos, y después una cabeza, todo creciendo frente a mí con una lentitud calculada, casi ritual, como si el barro estuviera siendo tirado desde dentro de la tierra por algo que sabía exactamente lo que hacía. Y cuando la figura tomó forma humana, mis músculos se bloquearon, mis manos se enfriaron y mi corazón empezó a golpear tan fuerte que podía sentirlo en las puntas de los dedos, porque había algo familiar en aquella silueta, algo que hizo que mi mente entrara en una negación inmediata, pero otro rayo cayó iluminando a la criatura, una vez más, y en ese segundo vi la lama cambiar de color, volviéndose más clara, tomando un tono pálido demasiado parecido a la piel humana, mientras uñas brotaban en las puntas de los dedos, largas, perfectas, limpias, contrastando con la suciedad que aún chorreaba por el resto del cuerpo. Y entonces 2 huecos se abrieron en el rostro, y dentro de ellos, lentamente, como si se estuvieran desdoblando de adentro hacia afuera, aparecieron ojos azules que yo conocía demasiado bien. Ojos que veía todos los días en el espejo, dándose vuelta hasta fijarse directamente en los míos, y el aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado, porque el barro empezó a retraerse alrededor de la cabeza, formando nariz, orejas, boca, y cuando los labios se abrieron, una cascada de lodo cayó, revelando dientes demasiado blancos, demasiado alineados, demasiado perfectos dientes, que eran los míos, sí, cuando aquella sonrisa deformada se estiró de un modo que mi boca jamás podría imitar. Sentí todo mi cuerpo estremecer, mis piernas aflojarse y mi estómago voltearse, porque ya no tenía ninguna duda de lo que estaba viendo. Era yo moldeada en barro, sangre del bosque, piel hecha del propio suelo, una réplica que no debería existir, mirándome como si estuviera esperando mi reacción. Y entonces intentó hablar, primero un gruñido apagado, luego un conjunto de sílabas emboladas, húmedas cada una cayendo de la boca como si el lodo escurriera entre los dientes, hasta que finalmente, con una claridad enfermiza, forzó mi nombre hacia afuera en Hu. Hola, S-A-L-L-I, estirando las letras como si probara cada una usando una parodia de mi voz.
y el sonido atravesó mi pecho rompiendo cualquier rastro de racionalidad que aún tenía. Y en ese instante no pensé, no planeé, simplemente me di vuelta y corrí con todo lo que mi cuerpo podía dar, porque sabía por la forma en que me miraba que aquello frente a mí no quería hablar, no quería imitar, quería reemplazarme. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con la visión temblando, el aire desgarrando mi garganta y mis pies hundiéndose tan profundo en el barro que a cada paso parecía que estaba luchando contra el propio bosque. Más rápido que fuera el sonido detrás de mí era aún más rápido. Ese chop, chop, chop grotesco de pies empapados aplastando el lodo, como si cada pisada fuera una mano intentando agarrarme por los tobillos. Y escuchaba aquello acercándose, cada vez más cerca, acompañado de respiraciones irregulares y aquella voz húmeda, esa imitación infernal de mi propia garganta, intentando llamarme otra vez Ansoliali, estirando las sílabas como si masticara mi nombre con placer. Y cada vez que decía aquello, mi cuerpo entero se encogía porque no era. Solo mi voz era mi voz fallando, rompiéndose como si estuviera siendo reconstruida desde dentro hacia afuera. Y yo sabía que no iba a detenerse. Sabía que había nacido para perseguirme. Así que empujé mi cuerpo más allá de cualquier límite, mis músculos ardiendo, mis rodillas amenazando con fallar. Pero no paré, hasta sentir algo helado envolver mi muñeca con una fuerza absurda. Una mano que parecía húmeda por dentro, como si sus huesos estuvieran hechos de agua atrapada bajo la piel. Y antes de que pudiera siquiera gritar, mi cuerpo fue tirado hacia atrás con brutalidad, mis pies resbalando en la lama, mis hombros casi dislocándose con el impacto. Y entonces caí, de espaldas, el aire explotando fuera de mi pecho, mientras la criatura montaba sobre mí con un movimiento rápido y preciso, como si hubiera ensayado aquello 1000 veces, sus manos descendiendo hasta mi cuello, frías, húmedas, apretando con una fuerza que no tenía sentido para algo que acababa de nacer. Y cuando su peso presionó mi cuerpo contra el suelo, sentí el olor, un hedor terroso, podrido, como la mezcla de raíces descompuestas, pantano y algo salado, algo que recordaba a sangre. Y ese olor entró en mi nariz con tanta fuerza que lo sentí en la boca, metálico, nauseante. Y mientras sus manos apretaban mi cuello con tanta fuerza que puntos brillantes comenzaron a estallar en mi visión, intenté soltarme, arañar, empujar, pero era demasiado fuerte, mucho más fuerte que yo, como si todo el bosque estuviera prestándole fuerza a aquella cosa hecha de mí, y mis dedos temblaban desesperados, buscando a tientas el suelo a mi alrededor, buscando cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier oportunidad de no morir allí, asfixiada por mi propia copia. Y fue entonces cuando mis dedos tocaron algo duro, irregular, frío, el borde de una piedra lo suficientemente grande para herir y lo suficientemente pequeña para que pudiera sostenerla. Y sin pensar, sin dudar, sin medir, cerré la mano en torno a aquella piedra y golpeé el lateral de la cabeza de la criatura con toda la fuerza que mi cuerpo aún podía reunir. Y el impacto fue tan fuerte que el sonido reverberó dentro de mi propia cabeza, un crack ahogado, seguido por un chorro de barro oscuro que escurría como sangre espesa, burbujeando y agitándose como si estuviera vivo. Y la criatura tambaleó hacia un lado, perdiendo por un segundo el control de las manos que apretaban mi cuello. Y ese único segundo fue todo lo que necesitaba para girar el cuerpo y escapar de debajo de ella, tropezando, jadeando, con el cuello palpitando y mis pulmones colapsando, mientras me levantaba tambaleante. Y cuando miré hacia atrás por un fragmento de tiempo, vi a la criatura intentando recomponerse, el barro en el lado herido de su cabeza, moviéndose como carne, regenerándose, como si se remendara desde dentro hacia afuera. Y supe que no iba a detenerse, no iba a rendirse, no iba a morir. Así que corrí otra vez, aún más desesperada, con la garganta ardiendo, los ojos llenos de lágrimas y el corazón golpeando tan frenéticamente que pensé que simplemente iba a explotar dentro de mi pecho, hasta que encontré la pequeña abertura de piedra en la base de una de las colinas. Una hendidura estrecha, oscura, lo suficientemente profunda como para que yo pudiera encogerme e intentar desaparecer. Y ahora estoy aquí dentro, temblando, con las manos sucias de barro y sangre, cada músculo de mi cuerpo latiendo, y aún así todavía la oigo afuera, arrastrando los pies, llamando mi nombre de un modo que me hace sentir como si estuviera escuchando a mi propio cadáver llamarme. Estou aqui, encolhida dentro dessa abertura estreita, com as costas pressionadas contra a pedra fria e meus joelhos dobrados até doerem, tentando fazer meu corpo desaparecer na escuridão, enquanto minha respiração falha, curta, quase silenciosa, porque a cada vez que um pouco de ar escapa dos meus pulmões, eu sinto que o som
reverbera nesse espaço apertado e pode vazar para fora. E se vazar, se ela ouvir, tudo acaba. E a criatura está tão perto que eu não sei se o que ouço é a chuva caindo lá fora ou o som do barro sendo esmagado pelos pés dela. Um ploque lento, arrastado, como se ela estivesse saboreando cada passo. E a cada vez que aquele som para, o silêncio se torna insuportável, porque eu sei que significa que ela está ouvindo, procurando, esperando que eu cometa o menor erro. E a pior parte é que, por alguma razão que eu não consigo explicar, eu sinto que ela sabe exatamente o que sou, exatamente o que penso, como se estivesse dentro da minha mente, porque ela não chama meu nome como uma criatura chamaria sua. Presa ela chama como eu chamaria a mim mesma em um pesadelo, prolongando cada letra, imitando não apenas minha voz, mas o jeito que minha voz falha quando estou com medo e quando ela diz "olhe ali". Esticando esse som lamacento que parece escorrer pelo chão, eu sinto minhas entranhas virarem gelo. Eu sinto meus ossos vibrarem, porque aquilo não é só um som. Aquilo é uma promessa, um aviso, uma convocação. E eu tô tão cansada, tão exausta, com os braços tremendo, com a garganta adolorida pelo estrangulamento, com a lama seca grudada na pele como uma segunda camada suja. E mesmo assim eu continuo presa aqui, segurando o choro, segurando qualquer ruído, porque sei que se eu emitir um único suspiro mais alto do que devo, ela vai saber onde estou. E não importa o quão fundo essa fenda de pedra seja, ela vai alcançar, ela vai se moldar, ela vai entrar. E eu tento pensar em uma saída, tento imaginar qualquer jeito de correr de novo, mas o caminho lá fora está totalmente exposto, e a floresta parece fechar as trilhas, como se rearranjasse o terreno em silêncio quando ninguém olha. E eu percebo finalmente que não estou presa porque encontrei um esconderijo. Estou presa porque a floresta quis que eu estivesse exatamente aqui. E a cada segundo que passa a certeza, vai crescendo, se infiltrando na minha mente como raízes. Porque essa criatura não nasceu aleatoriamente, não se ergueu da lama por acidente. Ela foi feita para mim, feita para me substituir, feita para tomar a minha vida, meu rosto, minha voz, meus passos, meu lugar no mundo. E quando a chuva diminui por um instante, quando o silêncio se espalha lá fora como uma manta pesada, eu escuto sua respiração do outro lado da entrada, uma respiração grossa, cheia de líquidos que parece borbulhar entre a lama comprimida dentro dela. E então ela fala de novo, só que mais baixo, desta vez mais perto, quase sussurrando contra a pedra. Saa, Li, você não pode se esconder. E quando eu ouço aquilo, todo o ar dentro de mim some, porque a voz não está apenas me chamando, ela está me imitando, aperfeiçoando a forma, refinando a cópia, como se cada repetição deixasse a falsificação mais precisa. E eu sei com uma certeza que dói que o que ela quer não é apenas me alcançar, mas me substituir no mundo lá fora, ocupar meu lugar, caminhar com minhas pernas, viver minha vida, usar meu corpo e a floresta. A floresta não vai impedir, porque foi ela quem criou, quem moldou, quem deu forma. E eu sinto as lágrimas descendo pelo meu rosto. Quentes, desesperadas, silenciosas, e eu quero gritar, eu quero pedir ajuda, eu quero implorar para alguém me ouvir. Mas se eu emitir qualquer som, ela vai entrar aqui dentro. E então tudo acaba, então eu sussurro, sem voz, apenas movendo os lábios, como se o ar sozinho pudesse levar meu pedido para alguém. Por favor, alguém, encontre isso antes que ela me encontre. E enquanto eu penso isso, enquanto meu corpo treme e minha visão oscila, eu escuto novamente o barulho lamacento dos passos dela se aproximando da abertura, lentos, quase pacientes, como se ela soubesse que cedo ou tarde eu vou ceder. E então pela primeira vez eu ouço uma respiração idêntica à minha, um ritmo igual ao meu, um eco perfeito, e percebo que talvez ela já esteja respirando por mim.